Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer lo que es la simulación referente a la práctica número 2 de la materia de electrónica de potencia 1. Eh, El tema es rectificador monofásico de onda completa semicontrolada. Para este de aquí, para esta simulación vamos a usar el software de MATLAB con su herramienta de Simulink. Nosotros para hacer este rectificador vamos a tomar en cuenta las siguientes especificaciones: que tenga un ángulo de disparo a los 90 grados, una resistencia inductiva con una FEM y un efecto de do de paso libre. Además, en el cuanto a los valores de la resistencia, la inductancia y FEM, vamos a tener de 10 ohmios, 1 milihenry y 50 voltios respectivamente. Respecto a nuestra fuente de alimentación, va a ser una fuente del tipo monofásica con un voltaje de 220 voltios RMS, lo cual al momento de ingresar los valores sabemos que vamos a tener que a este valor de 220 voltios multiplicarlo por raíz de 2. Asimismo, esta fuente de alimentación va a tener una frecuencia de 60 Hz. Y como vamos a los valores, los datos que vamos a visualizar dentro de los scopes van a ser el voltaje y corriente a la salida de nuestro sistema, el voltaje y la corriente de la fuente de alimentación, y especialmente vamos a hacer un análisis respecto a lo que es el voltaje en el ánodo y cátodo de nuestros tiristores, los SSR, y los diodos que van a permitir nuestra rectificación. Entonces, para empezar, nosotros vamos aquí dentro de Simulink, vamos a primero agregar nuestra fuente de voltaje, vamos a buscar como AC Voltage Source. Asimismo vamos a buscar lo que es el tiristor. Vamos a usar dos tiristores de este tipo. Control R para... Nos vamos a colocar con esta orientación, y asimismo también vamos a utilizar lo que son dos diodos. Usar, listo. Control R. Ya, este de aquí, vamos, como podemos observar, como ya conocemos en cuanto a la teoría de la materia, estos cuatro componentes lo que van a hacer es van a funcionar como mi circuito rectificador. Entonces, ¿cómo va a ser la conexión de esto? Y a su vez vamos a poner unos medidores de voltaje y unos medidores de corriente. Ya, en el caso también vamos a necesitar un medidor de corriente. Que va a darnos el valor de la corriente dentro del circuito de rectificación. Que puedan ser justamente los valores que vamos a querer visualizar. Entonces, aquí realizamos la conexión. Damos la cuenta de alimentación.
Y, y así y vamos a conectar el medidor de voltaje de este lado para poder visualizar las gráficas de cómo va a funcionar nuestra fuente durante el tiempo que le demos a nuestra simulación. Listo. Adicional a esto que vamos a requerir unos generadores de pulso, full generator, los cuales nos van a generar el disparo para estos tiris. Van a ser aquellos que vamos a utilizar justamente para generar el disparo en estos tiristores. Entonces, para ello, vamos a realizar la conexión en la puerta gate. Ahora, para configurar estos generadores de pulso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros conocemos que el periodo que va a tener nuestro que va a tener nuestro sistema va a ser de 1/60 Hz, que respecta justamente lo que es la frecuencia a la que va a estar funcionando, nuestro circuito, a la que va a estar funcionando nuestra fuente de alimentación. Entonces, entre los parámetros que vamos a modificar justamente son el periodo y el tiempo de muestreo, que va a ser en este caso 0 más. Y ya que en nuestro caso de estudio nos pide que el disparo sea a los 90 grados, entonces vamos a realizar la conversión. Sería 1/60, que respecta a los 360 grados, que es de todo el sistema, dividido para 4, para poder obtener el disparo a los 90 grados. Este de aquí lo vamos a guardar, lo vamos a copiar. Ah, aquí tenemos que cambiarle a 10 base. Y ahora sí, lo guardamos. Y lo mismo vamos a realizar en el caso del segundo generador de pulsos. ¿Cuál va a ser la diferencia para este generador? Que ya que el primero se está disparando a los 90 grados, entonces al siguiente vamos a tener que sumarle 180 grados para que asimismo esta onda se desplace de la original. Entonces, para esto sería los mismos 60 dividido para 4, que respectaba a 90 grados que teníamos al inicio, le dividimos para 2 para que sea la correcta transformación. Asimismo, el periodo desde 1/60. Listo. Eso en cuanto a la configuración de los pulsos. ¿Qué más? Nosotros para este circuito, como se había indicado, vamos a disponer de una... Ya. Vamos a disponer justamente de una carga que va a estar conformada por una resistencia, un inductor y una fuente de alimentación. Entonces nosotros vamos a buscarlo como RLC, series RLC branch, donde vamos a tener justamente ya nuestro circuito armado. Con doble clic y aquí vamos a poder modificar los parámetros que necesitemos para respecto. Entonces, para el caso de la resistencia va a ser de 10 ohmios, la inductancia se mantiene con 1 milihenry y la capacitancia en este caso no vamos a requerir, así que solo va a ser un circuito del tipo RM. ¿Listo? Vamos a copiar, vamos a colocar un medidor de corriente
para conocer cómo va a estar funcionando la corriente a la salida de nuestro circuito de rectificación. Ya, una vez que ya tenemos la resistencia y la inductancia, asimismo vamos a colocar ahora nuestra FEM. Y nuestra fuente de alimentación va a tener 50 voltios. Nuestra fuente FEM, nuestra FEM. Conectamos. Ya, entonces nuestro circuito de momento estaría de este modo. Adicional a esto, vamos a requerir para conocer el voltaje a la salida de nuestro sistema. Vamos a colocar aquí un medidor de voltaje. Colocamos un medidor de voltaje y sería todo lo que vamos a requerir de este. Ya, vamos a adicional a esto a colocar, verificar aquí un poco esto para poder tener una lectura de la corriente no solo de los dos, no solo de los dos directores, sino también de los diodos, lo cual es lo que se nos está pidiendo para comprar. Entonces, con este de aquí vamos a lograr visualizar en nuestras gráficas el comportamiento de los diodos. Para facilidad, vamos a hacer el clip y vamos a listo. Entonces, una vez que tenemos la fuente de voltaje, entonces la hemos configurado, pues nosotros conocíamos que dentro de los parámetros que se nos pedía era una fuente de 220 voltios de RMS. Entonces, aquí vamos a modificar 220 por SQRT. Entonces, ahí vamos a tener. Una vez que configuramos nuestra fuente, los ángulos de disparo de nuestros tiristores, vamos a proceder a colocar los scopes. Ya tenemos acá para medir la corriente a la salida del circuito. Tenemos para medir el voltaje a la salida del circuito. Así mismo, ya vamos a lograr medir las corrientes dentro de cada uno de los tiristores y de los diodos para conocer en qué momento se activen y la corriente a la entrada, asimismo el funcionamiento de nuestra fuente de alimentación. Entonces, vamos a generar dos scopes, uno en el cual vamos a ver los datos de voltajes y corrientes de alimentación y a la salida, y asimismo vamos a tener otro en el cual vamos a lograr visualizar el comportamiento de nuestros tiristores y de nuestros diodos.
Entonces, para evitar que exista una confusión entre tantas conexiones, vamos a implementar el bloque GoTo. En este caso, vamos a buscar Demux. Primero, para conocer el voltaje de este tiristorio, voy a llamarlo como VTH1 para decir que aquí se va a mostrar el voltaje del tiristor 1. Asimismo, uno para el segundo tiristor. Y este va a ser para el voltaje neutro tiristor 2. ¿Qué otro valor vamos a conocer? Queremos también para nuestro voltaje de la alimentación, llamarlo como V, voltaje de alimentación, para la corriente de entrada. Esto para cada una de para los tiristores y para los diodos. Este va a ser para la corriente en el tiristor 1, corriente en el tiristor 2 y para nuestros diodos. La corriente del diodo 2, la corriente del diodo 1 y adicional a esto, así como tenemos para el caso de los voltajes en los tiristores, vamos a generar igual para lograr visualizar los voltajes de cada uno de los diodos. Diodo 1 entonces el voltaje en mi diodo 2. Listo. ¿Qué otro valor necesitaremos? Ya estamos ahora para el voltaje en la salida y para la corriente a la salida. Solo copiar el bloque, llamarlo
la salida y voltaje de salida. A ver, ya tenemos aquí el voltaje en cada uno de lostiristores, voltaje en cada uno de los diodos, la corriente de cada uno de los diodos y los tiristores para conocer correctamente todo su funcionamiento, para poder visualizar el momento en el que se genera el disparo, en el caso de los tiristores, y el momento en el que estén funcionando cada uno de los diodos, dependiendo de la posición de la onda de la corriente, del voltaje de alimentación. Adicional a esto, vamos a lograr visualizar el comportamiento de la corriente a la salida y el voltaje en la salida, o sea, el voltaje que va a recorrer sobre nuestra carga, como recordamos, es con una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 1 milihenrio y una FEM de 50 voltios. Una vez que ya tenemos todos nuestros bloques GoTo, a configurar los scopes. Vamos a, primero que nada, utilizar los multiplexores para lograr hacer una comparación entre el voltaje de la alimentación. Primero, generar, para lograr hacer una comparación entre nuestro voltaje de salida y vamos a usar el bloque PROM. El GoTo es el bloque para indicar de dónde va a recibir y lo que from es para la salida. Entonces, vamos a colocar el voltaje en la alimentación y vamos a compararlo con el voltaje a la salida. Entonces, de momento nosotros entonces aquí entre esta comparación que vamos a visualizar, vamos a visualizar la onda sinusoidal de la fuente DC, de la fuente AC de alimentación, y vamos a poder visualizar en la salida cómo es el comportamiento del voltaje en cada uno de los disparos o activaciones de nuestros tiristores, de nuestro circuito de rectificación de onda completa. Entonces, es configurar en MUX, layout, con el para 4 fases. Bueno, bueno, listo. Entonces, en la primera entrada, vamos a colocar el voltaje de alimentación, el voltaje a la salida. Vamos a visualizar la corriente a la salida. En el último vamos a ver la corriente de entrada, este valor de acá. Y adicionales a esto vamos a colocar en este mismo, vamos a dejar la corriente que va a correr por director 1 y corriente del director 2. Para al momento de nosotros hacer la comparación de nuestros voltajes a la entrada y a la salida, poder visualizar cómo va a ser exactamente el comportamiento de estos directores en ese
Eso respecto a la visualización de voltajes de alimentación y corrientes a la salud. Ahora, justamente este scope de acá, vamos a configurarlo para lograr visualizar el comportamiento de nuestros tiristores y nuestros diodos. Asimismo, vamos a hacer bloques multiplexores. Primero vamos a visualizar el voltaje en el tiristor 1. Vamos a comparar con el voltaje en el tiristor 3. El tiristor 2. En nuestra segunda entrada, vamos a visualizar, vamos a hacer una comparación entre el voltaje en el diodo 1 y el voltaje que está en el diodo 2. Y en las dos últimas vamos a colocar las corrientes de los diodos y las corrientes de los tiristores. Vamos a poner la corriente del diodo 1, la corriente del diodo 2. Último, las corrientes de nuestros tiristores. Por 1 y corriente tiristor 2. Una vez que ya están todos configurados, no debemos olvidar nuestro bloque Power key, que nos va a permitir hacer una correcta simulación, en este caso para los valores de las alimentaciones. En nuestro tiempo de muestreo vamos a hacer un valor bastante pequeño, este, que haría referencia al valor de 1/60, que hace referencia a aproximadamente el valor de a los 90 grados, que es lo que queremos para el ángulo de disparo en el que estamos configurando. Correcto. Listo. Ahora, vamos a visualizar el comportamiento de nuestro voltaje de alimentación y el voltaje a la salida. Entonces, nosotros podemos visualizar que el primer valor va a ser el voltaje a la salida y el segundo valor que se va a observar en la primera entrada va a ser el voltaje de alimentación. Entonces, podemos observar cómo nuestro voltaje a la salida, aquí está bien este error, porque está conectado al revés.
Ya, entonces, nosotros podemos observar cómo nuestro voltaje de alimentación comienza aquí, nuestra onda senoidal, y en cuanto al voltaje en la salida, vamos a observar cómo justamente a los 90 grados, que es donde estamos generando nues- nuestro disparo, ¿sí? Se acciona nuestro transistor y comienza a, a dar un valor de voltaje. Lo mismo sucede justamente a los 270 grados, que sería el 160 sobre 2 sumado 160 sobre 2 dividido a ver, 160 sobre 4, que es para los 90 grados, y sumado a los 161 sobre 60 sobre 2, que hace referencia a los 180 grados, que sería justamente a los 270. Entonces nosotros podemos observar cómo nuestra onda nuestro voltaje se va a rectificar, nos va a dar positivo y nos va a dar este. Incluso podemos observar cómo eh, al principio tiene igualmente nos indica la salida de que a pesar de que todavía no se acciona el tiristor, podemos observar hay un valor de voltaje de aproximadamente 50 voltios, que hace referencia justamente a nuestra FEM, que es la que va a mantener el- que va a mantener ese pequeño voltaje hasta que se active el tiristor. Asimismo, podemos observar cómo en la corriente a la salida no existe paso de corriente, sino solo hasta el momento en que se acciona el tiristor y existe el disparo. Para el caso de las corrientes en los tiristores, observamos cómo, en el, asimismo, en el caso cuando están primero a los 90 grados, se acciona el primer tiristor, existe un paso de corriente, mientras el segundo tiristor se mantiene desactivado, no hay paso de corriente. Pero una vez que llega a los 120, a los 270 grados, existe ahora sí un paso de corriente en el tiristor 2, mientras el tiristor 1 se mantiene en cero, aproximadamente cero. Listo. Ahora, en cuanto al comportamiento de cada uno de nuestros tiristores y diodos, vamos a visualizar, vamos a visualizar cómo, vamos a visualizar cómo el caso de, vamos a visualizar cómo en el caso de el voltaje que va a recorrer el primer tiristor empieza siendo positivo, se activa. Una vez que se activa el primer director, ese voltaje no cae a cero, cae a los 50 voltios que hacen referencia a la FEM, ah, pero el otro director comienza a conducir. Avanzamos, aproximadamente aquí existe el cambio, cuando se genera el cambio del sentido de la onda en el voltaje de alimentación. Y vamos a ver lo mismo. Vamos a ver un efecto similar al primer caso, pero ahora para el tiristor 2, donde va a existir el aumento en el voltaje. Y en este caso, para el tiristor 1, va a ser en sentido contrario. En lo que respecta a el voltaje en cada uno de los diodos, podemos observar como al principio el diodo 1 no conduce, que es cuando todavía no se acciona. Y una vez que ya existe el paso de corriente, ya existe el paso de voltaje, porque ya está conduciendo, entonces hay un cambio. Es, lo mismo ocurre con el primer diodo. Apenas comienza a conducir, cuando esté en un sentido,
cuando digamos está en este sentido, es cuando comienza a conducir. Luego, cuando la corriente, el voltaje, la onda sinusoidal de la alimentación está en el otro sentido, ahora va a venir así y va ahora a conducir este diodo y este no va a conducir, ni mucho menos un transistor. Y lo que ya pudimos observar en la gráfica anterior, lo que es el comportamiento de las corrientes de cada uno. Bueno, esto es todo respecto a lo que es la práctica número 2 y de lo que es un rectificador monofásico de una completa semicontrolada. Muchas gracias.